Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y hacer un breve análisis de lo que fue el muy buen triunfo de River 2-1 sobre Internacional de Porto Alegre en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Muchas cosas para decir y muchas cosas también para debatir, sobre todo de cara al cotejo de vuelta. Hizo bien el DT en dejar a Solari en el banco 60 minutos. Si tiene que salir alguien, ya la mayoría, o por lo menos según el partido de ayer, por lo menos Nacho Fernández no sería el predilecto para dejar su lugar en el 11, sobre todo teniendo en cuenta que recordemos que la duda antes del partido era Nacho Solari y que había sido el número 10 quien no había estado frente a Racing el viernes pasado. Teniendo en cuenta lo que sucedió ayer, al salir Enzo Pérez en el segundo tiempo y la entrada de Solari, cualquier cosa puede llegar a pasar. En definitiva, River fue muy superior a Inter, claramente de no ser por el arquero de la selección uruguaya, Sergio Rochet, ya la serie estaría prácticamente definida, pero ahora hay que ir a Brasil, hay que ir al estadio Beira Río de Porto Alegre a intentar lograr el pasaje a cuartos de final. Está claro que no será sencillo, será otro partido, otra clase de encuentro en relación al que se vivió ayer por la noche en el Monumental, pero River dio un paso muy importante en cuanto al juego y en cuanto a lo que tuvo que hacer, es decir, dar vuelta al resultado, como para seguir avanzando en esta Copa Libertadores. ¡Empecemos! Voy a comenzar, como hago siempre, haciendo un breve análisis de cada uno de los futbolistas que arrancaron ayer el partido como titulares, y obviamente voy a tener que hablar de Pablo Solari, que ingresó en el segundo tiempo y mostró verdaderamente todas sus cualidades y casi con seguridad. Yo no voy a decir que se ganó un lugar para ser titular en Brasil, pero ya de por sí había rendido contra Racing, quizás en aquel cotejo siendo poco efectivo en las terminaciones finales, pero demostró todo su repertorio en este partido frente a Inter. Comenzamos con los futbolistas. El arquero fue Franco Armani, nada que hacer verdaderamente en el gol de Inter, una pelota parada en la cual marca mal en general el equipo de Micheli, y obviamente también hay un acierto del delantero Ener Valencia, que es quien termina convirtiendo el 1-0 parcial para los brasileños. Después, poco trabajo en general. Casco alternó buenas y malas, no fue el gran lateral derecho que había sido ni frente a Estudiantes ni frente a Racing, pero tampoco fue aquel marcador de punta diestro que había tenido un muy bajo nivel, sobre todo durante el mes de junio y en el principio del mes de julio. Hoy estuvo en la mitad de lo que puede llegar a ser un buen rendimiento de Casco. Esto significa que falta, está claro que necesita volver a su gran nivel, pero en definitiva tampoco sufrió y aportó en ofensiva en algunas jugadas. González Pires jugó un primer tiempo bastante flojo, donde le costó marcar a Ener Valencia, pero un segundo tiempo donde mostró toda su autoridad y lo bien que terminó en el campeonato local. Paulo Díaz jugó un gran partido. Para mí los 90 minutos del chileno fueron muy buenos y a mi entender también terminó siendo el mejor de los cuatro defensores. Enzo Díaz estuvo seguro abajo y de hecho recupera la pelota en la previa del primer gol. Me parece que le faltó algo más en ofensiva, algunas terminaciones que quizás en otros partidos fueron mejores. En esta, sobre todo en los centros pasados, no estuvo del todo fino, pero aún así es un jugador que claramente River, cuando no lo tiene, lo extraña mucho. En la mitad de la cancha jugaron Enzo Pérez de un primer tiempo correcto. No voy a decir que fue el más flojo del equipo, pero tampoco se destacó, y me parece que teniendo a tantos mediocampistas y todos de ellos de muy buen pie, es difícil que Enzo se destaque. Por eso mismo, si el DT ve que Aliendro puede bancarse solo en la mitad de la cancha, lo más probable es que sea él quien termine saliendo en el próximo partido, pero deberá tomar esa decisión de Michelis. A su lado jugó Aliendro, que para mí terminó siendo, junto con Barco y Beltrán, los mejores de los que ya estaban dentro de la cancha, es decir, los que arrancaron el partido, dejando de lado a Solari, que hizo absolutamente todo bien. De la Cruz alternó buenas y malas. Está claro que el despliegue que tiene el uruguayo no lo tiene absolutamente nadie, y en estos partidos de Copa Libertadores es súper necesario un jugador así, por lo que si llega a irse de River en este mercado, esto todavía no está definido, y en caso de que se fuera recién sería después de los cuartos de final, sería una pérdida muy dolorosa para el equipo de Núñez. Esperemos que pueda por lo menos seguir en River hasta que el equipo finalice su participación en la presente edición de la Copa Libertadores.
Nacho Fernández, que era la duda al principio del partido junto con Solari, terminó redondeando un aceptable partido. Es cierto que todavía falta mucho y no sabemos si vamos a volver a ver a ese gran Nacho Fernández, que inclusive en los primeros partidos de la liga profesional lo vimos, pero en el último tiempo está claro que ha bajado su nivel. Aún así, ha jugado de sus mejores partidos tomando en cuenta los últimos 5 o 6 compromisos. El segundo tiempo de Nacho fue verdaderamente muy bueno. Barco, después de unos primeros 45 minutos no malos, pero sí por debajo de lo que lo conocemos, porque la realidad es que el ex Independiente está teniendo un semestre verdaderamente fantástico, en el segundo tiempo hizo absolutamente todo bien. Le sigue faltando esos goles extra que debería tener por la cantidad de situaciones que genera, pero estuvo muy bien en la segunda parte. Y Beltrán, se nota que cuando juega solo en la delantera quizás se siente más cómodo a la hora de definir, pero cuando juega con otro compañero tiene algún otro futbolista que él lo acompañe. Eso quiere decir que De Michelis deberá decidir exactamente qué es lo mejor para Beltrán y para River de cara al siguiente partido. Y de los que entraron en el segundo tiempo Solari, Palavecino, Suárez y Simón, pero vamos únicamente a hablar de Pablo Solari. La primera pelota que tocó fue gol y en la segunda tuvo una extraordinaria definición ante Sergio Rochet, que ya de por sí venía siendo una muralla para el Inter de Porto Alegre. Hubiera sido muy injusto que River no se llevara el triunfo en este primer partido de octavos de final y el atacante terminó siendo decisivo para que River justamente pudiera lograr la victoria. Vamos ahora a analizar lo que fueron los dos tiempos. Una primera parte donde a River se lo notó incómodo, pero aún así sin desplegar su mejor fútbol, merecía estar por encima de Inter porque el equipo brasileño no tuvo prácticamente situaciones de gol. Es verdad, River sufre la pelota parada y a su vez también el elenco de Porto Alegre tiene como una de sus virtudes, por no decir la única virtud que tuvo en el partido, el ejecutar bien estos balones detenidos. Había tenido una Ener Valencia de chilena, un tanto defectuosa, pero después en el cabezazo fue verdaderamente excepcional lo que hace el ecuatoriano para poner el 1-0. Quizás en ese momento el dolor no fue tanto por el hecho de que el gol sea de pelota parada, sino porque fue en el último minuto del primer tiempo. Una etapa inicial que parecía morirse 0-0 terminó yéndose al descanso con el 1-0 a favor del conjunto visitante sin merecerlo. River en esa primera parte, como dije, tuvo situaciones de gol. Es verdad que no fueron regulares como ahora las que voy a mencionar en el segundo tiempo, que fueron una tras de otra y un vendaval de River para intentar igualar el partido y posteriormente para ganarlo, pero en esa etapa inicial hubo un cabezazo de Nacho Fernández que se va desviado, peligroso porque el zurdo cabeció solo, lamentablemente el balón le quedó un poco alto, un remate de Lucas Beltrán que terminó tapando muy bien arriba a Rochet, un centro por abajo de Nacho que no logra conectar Beltrán, una pelota que le queda medio pasada a Nicolás de la Cruz, que parecía que iba a definir de primera, finalmente decidió adelantar el balón y llegaron a trabarlo justo. Fueron 4 situaciones que quizás fueron todas no juntas, sino que fue una a los 5 minutos, otra a los 17, otra a los 29 y otra a los 34, lo que quiere demostrar que River, si bien ocasionó más peligro que Inter, la realidad es que esto no fue continuo porque el juego de River no fue continuo en esa etapa inicial. A Barco se lo vio bastante contenido por la defensa de Inter y es lógico que esto sucediera teniendo en cuenta que el equipo dirigido por Chacho Coudet jugó el sábado un partido muy importante teniendo en cuenta que no está bien el Brasileirao. Es cierto, River jugó el viernes, no es que hubo una gran cantidad de diferencia en las horas de descanso, pero River claramente jugó con mucha menos presión teniendo en cuenta que frente a Racing el viernes pasado jugó sabiendo que ya era campeón del fútbol argentino. Por eso mismo, en el primer tiempo, Inter pudo incomodar a River no siendo superior, pero claramente si vos lográs que River no haga el juego que sabe hacer, después puedes aprovechar cualquier descuido, sumado a que en la etapa inicial no estuvieron de todo finos ni Barco a la hora de atacar, ni González Pires a la hora de defender. Está claro que River eso lo sintió en esos primeros 45 minutos. Antes de que River lograra igualar el marcador e inclusive antes de que entrara Pablo Solari al terreno de juego, lo hizo por Enzo Pérez a los 15 del segundo tiempo, ya el equipo había mostrado totalmente otra cara. Es cierto que necesitaba que ingresara Solari para poder remarcar ese cambio en portería rival. ¿Por qué digo esto? Porque más allá de que River ya estaba siendo totalmente superior a Inter en cuanto al juego, no se notaba ya incómodo, la realidad es que seguía teniendo esa inefectividad y a su vez también Rochet empezaba a agigantar su figura. Remate de Barco abajo, tapado muy bien por el arquero.
un remate de zurda de la Cruz que a contrapierna el guardameta uruguayo logra tirar al tiro de esquina, y un nuevo remate de Barco muy bien ajustado al palo izquierdo que el guardameta Charrúa también logró evitar que River pudiera empatar el marcador antes de tiempo. Y fue ahí cuando apareció Pablo Solari. El pase de De la Cruz en el primer tanto es verdaderamente fantástico. El atacante se escapa por detrás de los defensores de Inter y define cruzado al palo derecho del guardameta uruguayo. Beltrán la pedía por el medio, pero Solari sabía que no quedaba otra que definir directamente. Está claro que por lo que viene haciendo Solari, muy pocos no lo pondrían de titular en Porto Alegre. Muchos se imaginaban a lo mejor que River iba a jugar con 2 delanteros este partido de ida, y en Brasil podía sí jugar con los 5 mediocampistas. Sin embargo, ahora viendo el gran rendimiento que tuvo Solari, más allá de que en Porto Alegre ya dijo De Michelis que no van a salir a cuidarse, es una pregunta qué es lo que va a suceder. Por suerte quedan 6 días y esperemos que el DT tome las mejores decisiones. Pero volviendo al partido, luego de la igualdad hubo una situación también verdaderamente muy clara en la que Rodrigo Aliendro le pega de volea y el remate roza el palo izquierdo de Rochet. En esta oportunidad no fue el propio portero, pero sí la suerte quien ayudó a que Inter no estuviera abajo en el resultado antes de tiempo, hasta que a 13 minutos del final, luego de una pelota que parecía muy dividida, salta Nacho Fernández, como dije antes, de muy buen segundo tiempo, peina la pelota para Beltrán, y lo que hace Beltrán es verdaderamente sensacional para habilitar a Solari. Una jugada de pie a pie fantástica. El atacante ex Colo-Colo, que había ingresado en el segundo tiempo, se va mano a mano frente a Rochet, define, la toca al arquero uruguayo, pero no puede evitar que el balón se meta en portería. River terminó ganando 2-1, después tuvo alguna aproximación más para meter el tercero, pero hay que tener en cuenta que ya ahí el equipo bajó un poco el volumen de juego, no tanto por no querer ir en busca del tercero, sino porque en ningún momento quería quedar mal parado, porque una victoria habiendo perdido 1-0, más allá de que el resultado parezca corto, siempre es bienvenida, sobre todo en esta instancia de la Copa Libertadores. Vamos a hablar un poco del compromiso de vuelta. Para los que no saben, yo creo que todos lo saben, si no hubiera sido tan positivo el resultado del encuentro de ayer por la noche, pero ya el gol de visitante no existe. Es decir, River, en caso de ganar 2-1, como fue lo que sucedió, si hubiera ganado 1-0 o 3-2, hubiera sido exactamente lo mismo. Al Millonario lo ayudan 2 resultados para meterse en cuartos de final. En caso de ganar por cualquier diferencia o empatar, se meterá automáticamente entre los 8 mejores del torneo. En caso de que Inter de Porto Alegre gane por un gol, sin importar cuál sea la diferencia, es decir, 1-0, 2-1 o 3-2, irían a definición por penales directamente. No hay alargue, no hay tiempo extra, terminan los 90 minutos, y si el elenco brasileño le ganó al conjunto argentino por un gol de diferencia, automáticamente nos vamos para los penales, y en caso de que Inter gane por 2 o más goles de diferencia, será el elenco de Porto Alegre quien termine metiéndose entre los 8 mejores de América. Lo más positivo para River en este partido es que no tuvo ningún jugador lesionado, es decir, va a tener a todo el plantel a disposición, y que a diferencia de Inter, que va a tener un encuentro el fin de semana en el Brasileirao, River tiene descanso. Es más, después del partido contra Inter va a tener 12 días sin disputar ningún compromiso oficial hasta que arranque en el segundo semestre la Copa Liga Profesional, por lo que este partido ante el elenco de Brasil va a terminar de definir un poco cómo va a diagramar el equipo dirigido por Martín de Michelis la segunda parte del año, sumado a que seguramente si River pasa van a llegar refuerzos. Después está claro que dependiendo del resultado y de si el más grande avanza o no, va a haber las consecuencias correspondientes. Es decir, si River llega a pasar, como dije, van a llegar incorporaciones, y seguramente algunos futbolistas que tengan un pie afuera del club porque pensarían en irse, a lo mejor deciden quedarse a ver qué es lo que sucede en cuartos de final. Recordemos que la siguiente serie contra el ganador de la llave entre Bolívar y Atlético Paranaense, que por cierto en el partido de ida en el estadio Hernando Siles de La Paz los bolivianos ganaron por 3-1 al elenco de Brasil, es decir, Paranaense está obligado a ganar mínimamente por 2 goles para forzar los hipotéticos penales en esta instancia. Los cuartos de final se van a llevar a cabo el miércoles 23 y el miércoles 30 de agosto. Hipotéticamente, River después puede jugar
el martes 22 o el jueves 24, es decir, en caso de que River pase solamente va a haber una semana en la que no haya partido copero, después automáticamente ya arranca los cuartos de final, por lo que no va a haber tanto tiempo de descanso, pero después de este segundo cotejo ante Inter, por lo menos sí los futbolistas van a tener ese merecido tiempo para tomarse un respiro después de lo que fue un primer semestre muy ajetreado y con muchos partidos entre la Libertadores y la Liga Profesional. Pero primero hay que superar al equipo brasileño, porque si River no llega a clasificar, también las consecuencias van a surgir. Por ejemplo, ¿por qué no se trajeron refuerzos a tiempo? ¿Por qué no hubo otra clase de futbolistas en el banco de suplentes? River, por ejemplo, ayer tuvo en el banco 5 delanteros: Solari, Suárez, Borja, Rondón, y estuvo por primera vez Colidio. Y seguramente se va a armar la discusión de cuál fue utilizado en caso de que River haya quedado eliminado y cuál no, porque claramente no van a ingresar todos. Y son un montón de cosas que podrían pasar si River no llega a clasificar y a quedar eliminado con una derrota ante Inter. Pero fuera de eso, el equipo dirigido por Martín de Michelis dio un primer paso muy importante y se llevó el primero de los cotejos por 2-1. Para cerrar y contar un poco lo que viene, está claro que River tiene que estar enfocado 100% en lo que va a ser el cotejo de vuelta. Que si bien es cierto que el mercado de pases continúa, como ya conté y como voy a seguir contando seguro durante los siguientes videos, se tiene que definir la situación de Nicolás de la Cruz, que tiene una oferta importante del fútbol catarí. Seguramente haya una limpieza muy importante de jugadores en general, porque River tiene un plantel de 37 futbolistas, es demasiado, la verdad, y es lógico, mirándolo de esa forma, que no vengan más refuerzos, porque qué sentido tiene que si no se van jugadores, si vas a traer nuevos. De hecho, por ejemplo, se cayó la venta de Robert Rojas al Vasco da Gama, que era algo que ya parecía estar totalmente definido. Es verdad que River tiene algunos futbolistas que no deberían ser tenidos en cuenta, por lo menos en el corto plazo, por el bajo nivel que han tenido, pero esto recién sucederá después de que termine la serie contra Inter y dependiendo casi seguro de cuál sea el resultado. Si River avanza en la Copa Libertadores, seguramente vendrán algunos refuerzos más y la limpieza no será tan grande. En caso de que quede eliminado, hay que ver en definitiva quién llega, porque en el segundo semestre River solo tendrá la Copa Liga Profesional y la limpieza podría ser muy pero muy grande, teniendo en cuenta que solo disputaría una competencia. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.